Hacerse como niños interiormente, siendo mayores, puede ser tarea costosa. Requiere resiedumbre, fortaleza en la voluntad y un gran abandono a Dios. Este abandono que lleva consigo una inmensa paz. Solo se consigue cuando quedamos indefensos ante el Señor. Hacernos como niños es renunciar a la soberbia, a la autosuficiencia. Reconocer que nosotros solos nada podemos, porque necesitamos de la gracia y del poder de nuestro Padre Dios para aprender a caminar, para perseverar en el camino. Ser pequeños exige abandonarse como se abandonaron los niños, creer como creen los niños, pedir como piden los niños. Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. La reflexión de hoy de Hablar con Dios es la infancia espiritual. Nos dice San Marcos en el Evangelio que le presentaban a Jesús unos niños para que les impusiera las manos, pero los discípulos les reñían. Detrás de estos niños podemos ver a sus madres empujando suavemente a los pequeños delante de ellas. Jesús debía crear a su alrededor un clima de bondad, de sencillez atrayente. Estas mujeres se sienten dichosas de que Jesús imponga sus manos sobre ellos y estén cerca de Él. La pugna entre estas mujeres y los discípulos, que querían mantener un cierto orden, es prólogo de una enseñanza profunda de Cristo. En medio del forcejeo de unas y las protestas de otros, que quieren alejar a los niños de Jesús, Este se enfada con sus discípulos. Él está a gusto con estas criaturas. Dejad, les dice, que los niños se acerquen a mí y no se los impidáis, porque de estos es el reino de Dios, y en verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazándolos, los bendecía imponiéndoles las manos. Consideremos también nosotros acercarnos a Belén con las disposiciones de los niños, con sencillez, sin prejuicios, con el alma abierta de par en par. Es más, es necesario hacerse como niño para entrar al reino de los cielos, nos dice Jesús. Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor no recomienda la puerilidad, sino la inocencia y la sencillez. Ve en los niños rasgos y actitudes esenciales para alcanzar el cielo, en esta vida para entrar en el reino de la fe. El niño carece de todo sentimiento de autosuficiencia. El niño necesita constantemente a sus padres y lo sabe. Así debe ser el cristiano delante de su Padre Dios, un ser que es todo necesidad. El niño vive con plenitud el presente y nada más. La enfermedad del adulto es vivir con excesiva inquietud por el mañana. Al hacer esto se deja vacío el hoy, que es lo que se debe vivir con toda intensidad. Aquel gesto con los pequeños debió ganar a más de una mujer de las presentes que quizá con el afán de situar a sus hijos en primera fila, no habrían prestado atención a las palabras de Jesús. Jesús nos enseña en el pasaje que el camino de la infancia espiritual es necesario para que abramos del todo a Dios nuestro corazón y seamos eficaces en nuestro apostolado. San Mateo también nos recuerda pocos días antes de la pasión, con estas palabras: los príncipes y de los sacerdotes, los escribas, al ver los milagros que hacía y a los niños que le aclamaban, se irritaron y le dijeron: ¿oyes lo que dicen estos? Jesús les respondió: sí, ¿no habéis leído nunca de la boca de los pequeños, de los niños de pecho, que te preparaste para la alabanza? A lo largo de todo el Evangelio encontramos este mismo pensamiento que escoge lo pequeño para confundir a lo grande. Abre la boca de los que saben menos y cierra
la de los que parecían sabios. Nosotros los cristianos, al reconocer a Jesús en la gruta de Belén como al Mesías prometido desde antiguo, hemos de hacerlo con el espíritu y la sencillez y la audacia de los pequeños. Niño, enciéndete en deseos de reparar las enormidades de tu vida de adulto, esas enormidades que cometimos cuando por la dureza de nuestro corazón perdimos la sencillez interior, la visión clara de Jesucristo y dejamos de alabarle. Cuanto más esperaba a Él nuestra confesión abierta de fe en un clima de tanta incomprensión para las cosas de Dios. En esta vida, la infancia espiritual es posible si tenemos enraizada nuestra conciencia de que somos hijos de Dios. El misterio de la filiación divina, fundamento de nuestra vida espiritual, es una de las consecuencias de la redención. Nosotros somos ya ahora hijos de Dios. E importa mucho hacernos conscientes de esta realidad maravillosa para tratar a Dios con espíritu filial de buen hijo. La adopción divina implica una transformación que sobrepasa inmensamente la simple adopción humana. Santo Tomás de Aquino escribió: por medio del don de la gracia, Dios hace idóneo al hombre que adopta para recibir la herencia celestial. El hombre, por el contrario, no hace idóneo a aquel a quien adopta, sino más bien elige para adoptar a quien era ya idóneo. Vamos a explicar un poco esto de esta manera. Al ser hijos de Dios, somos herederos de la gloria. Vamos a procurar ser dignos de tal manera que merezcamos la herencia para tener así en nuestra vida a Dios, teniendo una piedad filial, tierna y sincera. El camino de la infancia espiritual lleva consigo un trato de una confianza sin límites en Dios, nuestro Padre. El niño se siente débil, pero sabe que junto a su Padre que lo defenderá, vive y camina confiado. El niño sabe que junto a su Padre nada le puede faltar, nada malo puede sucederle. Su alma, su mente están abiertas sin prejuicios ni recelos a la voz de su Padre. Sabe que aunque hayan burlado de él, cuando llegue a casa su padre nunca se burla porque lo comprende. Los niños son demasiado sensibles al ridículo, porque tantas empresas paraliza, y tienen esos temores y falsos respetos humanos que engendra la soberbia y la preocupación por el qué dirán. El niño cae frecuentemente, pero se levanta con prontitud y ligereza. Cuando se vive una vida de infancia, las mismas caídas y las flaquezas son medios de santificación. Su amor es siempre joven, porque olvida con facilidad las exigencias negativas, no las almacena en su alma, como hace quien tiene el alma de adulto. Se llaman niños, comenta San Juan Crisóstomo, no por su edad, sino por la sencillez de su corazón. La sencillez es quizá la virtud que coordina las demás facetas que en esta vida de infancia nos pide el Señor. Hemos de ser, dice San Jerónimo, como el niño que os propongo de ejemplo. No piensa una cosa y dice otra distinta. Así también vosotros, porque si no tuvieseis tal inocencia y pureza de intención, no podréis entrar en el reino de los cielos. Se manifiesta la sencillez en el trato amable, cordial y sin afectación con los demás. Es una virtud muy apreciada en las relaciones humanas, pero a veces difícil de encontrar. Consecuencia de la infancia es la docilidad. El niño abandonado exige docilidad. Según su etimología, es dócil quien está dispuesto a prepararlo para ser enseñado. Y así debe estar el cristiano ante los misterios de Dios y de las cosas que a Él se refieren.
Hay que saberse siempre que estamos en el comienzo de estos conocimientos y que el alma debe estar abierta a la formación, con deseo siempre de conocer la verdad. Quien tiene el alma de adulto da por sabidas muchas cosas que en realidad desconoce y cree saber, pero se ha quedado en lo externo, en la apariencia, sin ahondar en el saber profundo. Y cuando Dios lo mira, lo ve repleto de su ignorancia y cerrado al verdadero conocimiento. Qué maravilla sería si un día, niños, al fin, aprendiéramos cosas tan corrientes para un cristiano como, por ejemplo, rezar bien el Padre Nuestro, o participar verdaderamente de la Santa Misa, santificar nuestro trabajo de cada día, ver en las personas que nos rodean almas que deben salvarse, tantas cosas que damos por sabidas con demasiada frecuencia. Aprendamos a ser niños delante de Dios, y todo eso lo aprenderemos tratando a la Santísima Virgen María, porque María es la devoción que nos enseña a ser hijos. Querer de verdad, sin medida, a ser sencillos, sin esas complicaciones que tanto hacen daño, que nacen del egoísmo de pensar solo en nosotros, a estar alegres, sabiendo que nada puede destruir nuestra esperanza. El principio del camino que lleva a la locura del amor de Dios es confiando el amor a María Santísima. Terminamos con esta pequeña oración. Señor Jesús, ayúdame a escucharte cuando me hablas, cuando me envías a proclamar tu mensaje o cuando me pides que sirva a mis hermanos. Libérame de las dudas, de las excusas, de las distracciones y mantén mi espíritu motivado para siempre estar alerta para ti. Lléname de tu espíritu para poder prepararme para tu llegada, para mantener mi corazón abierto y para hacer siempre aquella voluntad santísima que viene de ti. Que Dios te bendiga.